por participar. Ahora les voy a presentar, pero antes un poco de introducción a lo que queremos hablar esta tarde. Es una charla importante para nosotros porque es la primera vez que desde APRI abordamos cuestiones que quizá no están tan relacionadas con la profesión a la que nos dedicamos, que es el lobbying. Entonces hablamos mucho sobre el lobby, hablamos mucho sobre nuestra regulación, nuestra situación, nuestras necesidades, pero la asociación es una asociación de profesionales, es una asociación de profesionales además de determinada edad, que por supuesto pues tiene necesidades de conciliación y que ha surgido, de repente nos ha entrado a todos la situación derivada del COVID como una especie de torpedo en nuestra vida cotidiana que lo ha desbaratado todo. Siempre desde un punto de vista muy quizá ortodoxo, muy buscando los datos, buscando la información veraz y rigurosa, hemos decidido montar este debate sobre conciliación antes y después de la crisis sanitaria, lo que nos cuentan los datos y los hechos. Es exactamente el tema que queremos abordar. Todos, lógicamente, somos usuarios o sufridores de la conciliación. Hemos sido todos víctimas de un confinamiento y hemos sido todos forzados a teletrabajar, todos los que no hemos perdido nuestro puesto de trabajo. Y hemos preparado un plantel, desde mi punto de vista, de absoluto lujo, y de nuevo mi agradecimiento a todos los ponentes con los que vamos a abordar esta jornada, ¿no? Este tema, perdón. Si os parece, voy a presentar ahora a todos los ponentes seguidos. Vais a tener 10 minutos cada uno. Sé que Ariane quiere exponer una serie de diapositivas y luego podemos proceder a las preguntas. Os voy a pedir, por favor, a todos que apaguéis vuestros micrófonos con la excepción de y vuestro vídeo con la excepción de los ponentes, que pueden tener el vídeo puesto y el micrófono también apagado. Y os voy a pedir, por favor, a todos los que estáis participando, que enviéis las preguntas por el chat, ya sea a todos o a mí directamente o incluso a Irene. Voy a presentar en primer lugar a Ariana Ometre. Es investigadora de doctorado en el Instituto Universitario Europeo de Florencia y máster en análisis de políticas públicas por el Colegio de Europa en Brujas. Qué dos grandes ciudades que envidiarían. Su tesis doctoral trata sobre el impacto redistributivo de los estados de bienestar. Ha colaborado como consultora en proyectos sobre familias y conciliación a ASNet, Save the Children o la Fundación Yo Me Veo Filo, la Comunidad de Madrid. Y actualmente se encuentra estudiando el impacto sociológico del COVID en la conciliación y por eso pues, nos va a aportar contexto con unos gráficos que yo creo que es la primera vez que se escuchan datos sobre este tema. En segundo lugar va a hablar Esteban Álvarez, que es presidente de la Asociación de Directores de Centros Públicos de la Comunidad de Madrid, ADIMAD, y un firme defensor de la transparencia en dichos centros. Actualmente Esteban está colaborando con la Comunidad de Madrid para organizar el futuro de los centros educativos a raíz de la crisis sanitaria. Esteban, yo como madre de 3, de las cuales una está en bachillerato y ni siquiera sé dónde va a hacer selectividad, y el año que viene tampoco sabemos quién va a tener colegio, pues tu visión nos interesa muchísimo. En tercer lugar está Begoña Ladrón de Guevara con nosotros. Begoña es presidenta de COFAPA, la Confederación de Asociaciones de Padres. Cuenta con una larga trayectoria como profesora en el Centro Universitario Villanueva, donde desde 2013 es subdirectora de alumnos del área de Educación Primaria y Psicología. Y además ha sido asesora de la Organización de Estados Iberoamericanos y actualmente es consejera del Consejo Escolar del Estado. Begoña, también un privilegio contar contigo esta tarde. No sé cuántos no son padres dentro de los que te estamos escuchando, pero eso pues une mucho. Y por último, pero no por ello menos importante, como se suele decir, y además es verdad, tenemos a Maite Sancho, que durante los años 2004-2007
Fue vicepresidenta de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología y actualmente es miembro del comité técnico de la misma. Además, es experta en planificación gerontológica en el Instituto Matia. Es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense y tiene un máster en Gerontología Social por la Universidad Autónoma y cuenta con una larga trayectoria profesional, entre la que se incluyen trabajos como experta en la OCDE en protección social y envejecimiento, directora del Observatorio de Envejecimiento y la Dependencia en el Inserso, codirectora del Portal de Mayores o coordinadora del proyecto de la Organización Mundial de Salud Malos Tratos a Personas Mayores, entre otros. Y con Maite queremos tener la visión del otro gran colectivo en el que nos encontrábamos, que es el de los mayores y que tan importante es y que tanto ha sufrido esta crisis. Entonces empezamos, le doy la palabra en lugar a Ariane, no sé si es Ariane o Ariane o como te quieres. Ariane, muchas gracias. Tienes 10 minutos, por favor. Vale, perfecto. A ver, os voy a compartir la pantalla. ¿Estáis viendo la presentación que tengo en la pantalla? Sí, vale, perfecto. Pues como estaba comentando María Rosa, yo trabajo en políticas sociales en general en mi día a día y es cierto que a lo largo de los últimos años me he ido especializando un poco en materia de conciliación y durante los 2 últimos meses ha sido realmente una locura hasta qué punto la demanda de consultoría en general sobre políticas de conciliación, de empresas diciendo qué podemos hacer, de ONGs preguntando qué podemos pedir que se haga, se ha disparado muchísimo porque la situación que estamos viviendo y que llevamos viviendo ya muchas semanas o más de 2 meses, uno de los mayores impactos que está teniendo con el cierre de los colegios sobre todo ha creado una necesidad enorme, repentina de cuidados, tanto a niños como a personas mayores dependientes. Entonces, es cierto que no tenemos aún muchísimos datos, lo que es de la pandemia, de qué está pasando, pero sí tenemos suficientes datos pasados que nos permiten ver, que nos permiten tener hipótesis sobre qué va a pasar en el presente con la conciliación, y todo lo que está sucediendo hasta el momento está confirmando un poco las previsiones que se podía hacer, sobre todo desde organizaciones internacionales o así, hace un par de meses, que empezaban a advertir de asuntos relacionados pues eso, con cómo podía afectar a las mujeres la conciliación, con cómo podía afectar a los niños, y los datos de los primeros estudios que están saliendo empiezan a confirmar en general las peores expectativas. Ahora os contaré un poco más. Yo, por mi parte, con otra economista, con Claudia Ucau, estamos haciendo, está sucediendo ahora mismo, pues aún no os voy a presentar resultados finales de esto porque no los tenemos, pero llevamos desde hace 3 semanas más o menos, hemos iniciado un proyecto para tratar de medir el impacto de la ausencia de medidas de conciliación en España en las familias. Hemos lanzado una encuesta que hemos circulado entre madres y padres y no tengo resultados finales de esto, pero os iré comentando también a lo largo de la presentación un poco al respecto. Entonces, me ha gustado el título del webinar de hoy porque hablabais de la conciliación durante el estado de alarma y después, porque la normalidad en la que vamos a aterrizar una vez que termine el estado de alarma va a ser muy distinta de la que teníamos hasta antes de marzo, ¿no? Entonces hablamos todo el rato de la nueva normalidad, pero ahora que estamos llegando a ella, ¿qué va a implicar en términos de conciliación? Y hasta qué punto el modo en el que nos hemos enfrentado a la conciliación durante el estado de alarma puede afectar cómo nos enfrentemos a ella en esta nueva normalidad. Entonces, lo que ha pasado en España durante el estado de alarma es curioso si lo comparamos con respecto a otros países de la Unión Europea. En España ha sido posible reducir jornada en caso de necesidad de cuidar a menores dependientes o a mayores dependientes también, pero esta reducción de jornada no venía acompañada de ningún tipo de prestación económica. Se anunció en un principio cuando se anunció el estado de alarma, pero es una prestación que nunca ha llegado a realizarse. En el resto de países de la Unión Europea, con la excepción, si no me equivoco, tan solo de Irlanda, que es una situación parecida a la nuestra, en todo el resto de países se ha permitido reducir jornada. Hay distintos tipos de arreglos, no todo el mundo ha hecho la misma política,
pero en general se ha optado o bien por mantener algún tipo de centro educativo, guarderías, etcétera, abiertas para que las personas que tenían que trabajar, sobre todo presencialmente, tuvieran a dónde llevar a los niños, o bien permitir reducir jornada, tomarse bajas temporales, etcétera, etcétera, pero acompañado por una prestación. Este no ha sido el caso en España y en ese sentido sí que ha sido sorprendente, primero porque se anunció que iba a haber una prestación para conciliar, que nunca se llevó a cabo, y segundo porque realmente ha sido algo que ha roto con la dinámica del resto de países de la Unión Europea. Y nos hemos quedado de alguna manera atrás y hemos dejado que toda la carga de esta necesidad de cuidado repentino haya caído sobre las familias, en el sentido de que había familias en las que ambos padres trabajaban, el peor caso es cuando ambos padres trabajan presencialmente, pero incluso si ambos teletrabajan no se puede cuidar al niño adecuadamente, etcétera, etcétera. Pero en caso de que la situación sea tan complicada que tengas que reducir jornada porque no tienes alternativas realmente, el coste económico lo estaban sobrellevando las familias. Bueno, lo están sobrellevando las familias porque sigue siendo el caso. Entonces, en la encuesta esta que os comento, que está aún en desarrollo, pero tenemos ahora mismo alrededor de 2.000 respuestas, lo que encontramos es que casi nadie ha reducido jornada, lo cual no es sorprendente porque al final es algo que tenía un coste económico en un contexto de crisis, la gente trata de evitarlo, y si vemos, por ejemplo, que existe más gente que ha optado por dejar a los niños con sus abuelos, que a priori no era lo más recomendable durante una situación de pandemia que afecta especialmente a los mayores, pero esa ha sido como una situación que, por ejemplo, ahora mismo tenemos un 10% de respuestas de personas que han hecho esto, mientras que el porcentaje de reducción de jornada creo que está alrededor del 6%. Entonces se generan este tipo de dilemas que son muy difíciles de solventar por parte de las familias y que el Estado no ha dado una solución. Y al final se recae mucho en el hecho de que las familias tengan alternativas, pues por ejemplo como otras personas o personas desocupadas, o incluso en hasta qué punto hay empresas que pueden dar más flexibilidad, pero se está confiando mucho en la buena voluntad de la empresa, que o la hay o no la hay, o hay puestos de trabajo que por su naturaleza es muy difícil flexibilizar horarios, flexibilizar jornadas laborales, etcétera, etcétera. Entonces, esto ha sido un poco la situación durante el estado de alarma y ahora parece que dentro de 2 semanas vamos a estar todos en la nueva normalidad. Pero centros educativos siguen cerrados, guarderías en casi todo el territorio siguen cerradas, ahora empieza a haber como disparidad territorial. Pero en general no nos encontramos en una situación en la que vuelva a existir una normalidad de conciliación. Sin embargo, seguimos sin políticas públicas. Entonces, nos encontramos en una situación en la que exactamente muchas familias no poseen alternativas, nos encontramos personas que igual tienen que dejar su trabajo, personas que tienen que renunciar a recursos económicos en una situación de crisis y esto es problemático. Y lo que me gustaría hablar el resto de la presentación es de a quién puede afectar más esto. Por una parte, esto podría tener consecuencias importantes en términos de igualdad de género. Si nos fijamos en datos de antes de la crisis y de la pandemia, las mujeres ya tendían a dedicar muchas más horas a tareas de cuidado, de educación de hijos, que los hombres. Si veis aquí, cuidado de educación de hijos, las mujeres en media dedican 38 horas semanales por 23 horas de los hombres. Estos son datos de 2016. No sé si lo veis porque yo no lo veo porque tengo las caras delante, pero son datos de 2016. Y entonces, en caso de una necesidad extra de cuidado, lo natural es que la tarea la realice quien ya se dedicaba a esta tarea. Por otra parte, dado que no hay ningún tipo de prestación económica ligada a dejar de trabajar para cuidar, lo más lógico es que deje de trabajar la persona del hogar que menos ingresa. En España esto suelen ser las mujeres. Aquí lo que veis en este gráfico es la brecha salarial en hogares de una persona que es básicamente inexistente. De hecho, mujeres ganan un poquito más que los hombres. Y aquí a la izquierda veis la brecha salarial en hogares con niños, que es mucho mayor y, bueno, no está puesto, pero azul clarito son hombres, azul oscuro son mujeres. Entonces, si en la mayoría de hogares las mujeres ganan menos que los hombres, que es lo que nos dicen los datos, y alguien tiene que renunciar a sus ingresos, lo lógico y natural
es que renuncie la persona que menos ingresa. Y en ese sentido, los primeros estudios que hay con respecto al COVID, este gráfico, por ejemplo, es de un estudio que han hecho, fue una encuesta que hicieron las 2 primeras semanas del estado de alarma, creo que es de la Universidad de Barcelona. Y en clarito tenéis a las madres, en oscuro tenéis a los padres y es el tiempo dedicado a estar a acompañar en actividades de estudio a los hijos según en qué nivel de estudios están. Y efectivamente tenemos mucho más tiempo ocupados por madres. Entonces, esto puede ser problemático en el sentido de que puede haber mujeres parando su carrera laboral, dejando de tener ingresos, perdiendo recursos, etcétera, etcétera, por estar en una situación en la que no reciben alternativas y realmente no encuentran la manera de organizarse. Y después, aparte de la igualdad de género, la otra principal consecuencia podría ser para la infancia. No voy a hablar de mayores dependientes, que estoy segura de que también hay consecuencias, pero estoy segura de que Maite después hablará mucho mejor que yo del tema. Pero en el tema de la infancia no se trata solo de la dificultad de los padres para conciliar, se trata también de hasta qué punto los niños se benefician de asistir a guarderías, de asistir a centros de día, de actividades extraescolares, de socializar con otros niños, etcétera, etcétera. Y este tipo de actividades se han detenido todas. Y son actividades que, sobre todo en el caso de la primera infancia, y ya no os digo en términos de interrumpir la educación presencial directamente, pero en el caso de la primera infancia, que es lo que yo conozco mejor, son actividades y programas claves para su desarrollo y que se están viendo interrumpidos. Y esto es algo que puede tener consecuencias a largo plazo en el sentido de que los primeros años de vida de los niños, los primeros 3, 4 años son cruciales para su desarrollo futuro. Entonces, si paramos todo este tipo de programas que sabemos que son positivos durante 6 meses, esto va a tener consecuencias que, por desgracia, no vamos a poder recuperar fácilmente una vez que estos niños hayan crecido. Y esto es especialmente problemático para niños de familias más vulnerables y no solo Ariadne, perdona un segundo. Sí, Es un minuto o dos si puedes, sí, ¿vale? ya es la última diapositiva, Perfecto. no tengo más. Nada, simplemente familias más vulnerables y familias que no tienen tiempo de estar con los niños, porque es crucial para los niños y para su desarrollo que sean sus padres, sean profesores, sean profesionales, pasen tiempo con ellos y en actividades de aprendizaje, etcétera, etcétera. Y esto es algo que se dificulta mucho si los padres están trabajando, si no están en casa o incluso si están teletrabajando. Y ya por último, por comentaros el gráfico este que tenemos aquí delante, este es un estudio de Reino Unido donde vemos que efectivamente las personas con ingresos más altos, que sería esta barra de aquí, pasan más tiempo con sus hijos en actividades de aprendizaje que las personas con ingresos más bajos, que sería esta barra más clarita. Y eso es problemático porque 1 hora diaria en 6 meses se traduce en muchas horas que son muy difíciles de recuperar para la infancia. Bueno, esto es más o menos todo lo que os quería contar, así que nada, muchas gracias por la invitación, que creo que no lo he dicho antes, y muchas ganas de escuchar. Todo lo contrario, gracias a ti por compartir con nosotros tu investigación y tus datos. La verdad es que, bueno, pues por desgracia asustan un poco porque todo lo que sea aumento de la desigualdad, pues es un paso atrás como sociedad, ¿no? Esteban, tienes 10 minutos. Si nos puedes dar también algún titular sobre qué nos espera en septiembre a los padres, yo personalmente te lo agradeceré. Bueno, buenas tardes, lo primero. Y sí, pues gracias por la invitación, porque, bueno, todas las opiniones ahora, todo lo que podamos aportar todos, yo creo que pues nos viene muy bien, ¿no? Es complicado lo que tenemos enfrente. Voy a una precisión inicial, simplemente. Yo, mi ámbito de trabajo es de alumnos de secundaria, bachillerato. Es decir, que es verdad que ahí el programa de conciliación es algo menor que por aquello de que los chavales son más autónomos que los centros de los alumnos de primaria, donde bueno, pues la cosa es más complicada. Pero aún así, como estamos ya empezando a trabajar sobre el futuro, pues intentaré al menos ofreceros una visión de
del panorama que se nos presenta, ¿no? Lo primero que quería comentar, a partir de lo que ha comentado Arián, pues es evidente, es que la conciliación efectivamente es un problema social. Y es un problema social que en algunos lugares, en nuestro país quizá especialmente frente a otros modelos europeos, pues es más importante. Más importante porque no es cuestión de buscar una solución inmediata, no creo que pueda solucionarse de una forma rápida, pero es cierto que partimos de una situación bastante mejorable al menos. Nosotros pensamos, y cuando se han planteado las posibles soluciones para el curso próximo, que la conciliación va a ser y por tanto la enseñanza, va a ser un asunto de primera importancia, de primer orden, y que ahí necesitamos que los poderes públicos y también las empresas colaboren de una forma muy activa. Tened en cuenta simplemente que en la conciliación, yo como director de un centro educativo y bueno, con el contacto que tenemos con los diferentes centros de enseñanza en Madrid, la mayoría de los docentes son profesoras, son mujeres. La conciliación se nos va a plantear como un problema en los propios centros educativos. Y la verdad es que es difícil de resolver. Es difícil de resolver. Nosotros estamos en nuestro ámbito, si os decía antes que en el ámbito empresarial, pues en el ámbito del centro de trabajo, estamos intentando establecer fórmulas que permitan que, en caso de que la situación se complique, ahora os cuento un poco qué previsión tenemos, pues en caso de que esa situación se complique, esa conciliación pueda estar asegurada. O al menos en parte. Pero claro, eso requiere también un esfuerzo de la administración importante. Porque estamos hablando de sustituciones, estamos hablando de reducciones de jornada, estamos hablando de un coste económico que la administración, pues lógicamente con las dificultades que se nos vienen encima, pues bueno, tiene serias dificultades en afrontar. Por otro lado, si paso ya un poco más a concretar en mi ámbito de trabajo, nosotros tenemos claro, y eso la administración, la consejería, el ministerio con el que también estamos hablando, que la actividad lectiva ha de ser presencial. Creo que en eso hay un consenso unánime, vamos. No solo porque es bueno para los alumnos y para los adolescentes, los niños, socializarse, no solo porque eso enriquece y permite la formación de su personalidad, sino porque si no fuera así, la brecha social, la brecha socioeconómica, se podría acrecentar de una manera importante. Y eso, desde un punto de vista global, incluso económico, sería una pérdida para el país. Entonces, creemos que la enseñanza, ya os digo, debe ser presencial, pero también estamos ante un problema de salud pública. Quiero decir con esto que los centros educativos no solo tenemos el reto de asegurar a partir de ya la actividad académica de los alumnos en las mejores condiciones posibles, sino también tenemos la obligación, y en esto os quiero decir que de una forma muy personal en los directores de los centros, donde el Ministerio de Sanidad, pues a nuestro juicio de forma equivocada, ha depositado una responsabilidad excesiva, pues tenemos que asegurar, ya os digo, esa salud y esas medidas de prevención, de higiene. Es decir, combinar ambas cosas es el gran problema que tenemos, el gran reto. Yo os quiero decir, así brevemente, lo que se maneja ahora.
estamos barajando 3 posibilidades. Lógicamente todo esto tiene que ver directamente con la conciliación. La posibilidad de que haya una situación en septiembre que permita una actividad normal similar a la que teníamos antes de marzo, en cuyo caso los problemas serían relativamente fáciles de solucionar, porque también los habría, quiero decir. En segundo lugar, que haya una situación de, bueno, pues tan mala como la que hemos tenido ahora, es decir, que la epidemia vuelva otra vez a tener una virulencia tan fuerte como la que ha tenido y sea preciso cerrar los centros, entonces no quedaría más remedio que recurrir al teletrabajo y ahí sí que el tema de la conciliación sería un asunto fundamental. Y la tercera opción que tenemos, el tercer escenario, es que haya una cuestión mixta. Es decir, que la situación evolucione de forma... Has puesto en silencio, sin querer. Perdón. Ya, que la situación no sea posible mantener la actividad normal, sino que tengamos que alternar de alguna manera enseñanza presencial y enseñanza a distancia. Y aquí es donde surge el gran problema. Aquí es donde surge el gran problema porque ninguno estábamos preparados para todo esto y si hubiera que tomar esa decisión, si hubiera que tomar esa medida, que ya os digo, esperamos que no sea necesaria y ojalá que sea así, pues si hubiera que tomar esa medida, ahí sí que estamos ya poniendo encima de la mesa lo que eso implicaría. Y ya os anticipo que la única solución que vemos a día de hoy pues sería aumentar de una manera importante el número de profesorado, doblar los turnos. En este caso podríamos recurrir a que los alumnos mayores, claro, pero fijaos, soy consciente que os estoy hablando ya de secundaria y bachillerato, pudieran tener turnos por la tarde porque son más autónomos y en bachillerato eso crea menos problema y los alumnos de cursos más pequeños pudieran estar ahí. Si os comento brevemente lo que estamos hablando en primaria, como las reuniones son globales, claro, y en primaria lo que se nos plantea es la necesidad de habilitar todos los espacios posibles, porque el objetivo es asegurar que los alumnos estén en el centro. Y ya os digo, es un tema de conciliación, sí, pero también es un tema educativo. La cuestión es que, fijaos de lo que estamos hablando, y ahora mismo la consejería y el propio ministerio, ¿no? Tienen datos ya del coste económico. Esto es un coste económico tremendo. Claro, solución hay, quiero deciros. Solución la hay. El problema es el coste económico. Y el coste económico, bueno, pues nosotros, y desde el punto de vista educativo, ¿qué os voy a decir yo? Yo creo que probablemente habría que hacer ese esfuerzo. Porque va a ser imposible. Si la cuestión evoluciona, y antes me comentabas, pues ¿qué va a pasar en un futuro? Pues es probable, la previsión actual es que empecemos en uno de estos 3 escenarios y que cuando menos evolucionemos en un tiempo cercano a octubre, noviembre, que se pueda llegar a una situación en la que sea imposible mantener la situación como estaba antes. Es decir, mantener a todos los alumnos en clase en circunstancias de seguridad. Es probable que haya que tomar alguna de estas medidas. Claro, si lo que hacemos es dejar a la mitad de los alumnos en clase, no solucionamos el problema. Solucionamos uno, pero no el otro, que es el fundamental. Entonces, para evitar eso, hacen falta muchos recursos. Y quiero deciros en esto que yo lo estoy diciendo en todos los medios con los que ahora hablamos y hablo, porque creo que esto es una cuestión importante. Creo que hay que concienciar a la sociedad que si queremos resolver este problema, y hay que resolverlo, por lo menos hasta que la epidemia pase y haya una solución, va a haber que dedicar fondos, ¿no?, para ello. Y si ya antes había un problema de conciliación, ahora ese problema se va a agravar.
Y si antes ya teníamos un problema de brecha socioeconómica, social, etcétera, entre los alumnos, ahora ese problema se va a agravar si no hacemos nada. Es decir, no bastan con grandes declaraciones, tampoco hay. Estamos escuchando propuestas incluso de algunos docentes universitarios que son inviables, porque la realidad de los centros, incluso física, ¿no? Hablo de la arquitectura, es la que es. Clases de 40 metros cuadrados con 30 alumnos, o clases de 50 metros cuadrados con 38 alumnos, eso es un problema de primer orden. Entonces, eso no se va a poder solucionar si no adoptamos medidas excepcionales, que ojalá sean temporales y por poco tiempo, que puedan solucionarlas, necesitamos recursos para eso. Y hasta ahora no está habiendo, nosotros no percibimos, ni nosotros ni las autoridades educativas, os lo puedo decir, no percibimos esa demanda social. Está empezando a hablarse de ello, pero creemos que hay que poner ese problema encima de la mesa ya, porque estamos hablando de que todo esto tiene que estar ya pensado para septiembre. Y sin los recursos necesarios es muy difícil encontrar soluciones en caso, ya os digo, de que no estemos en el primer escenario que os decía de la situación anterior a marzo. La verdad es que ha aflorado de repente la importancia de la escuela como parte del sostén económico y social de este país. Antes se hablaba pues, de esos niños, ¿no? Que necesitan ir al colegio para comer. Se ha solucionado eso, situaciones más dramáticas, más exageradas, sí. Pero ahora nos damos cuenta de que sin escuela no es posible ni el trabajo ni el teletrabajo, porque ningún padre puede estar dando clase y al teléfono. Las dos cosas las va a hacer mal, a un tremendo coste. Y ha aflorado el papel de repente y efectivamente la cuestión de los recursos tiene que ser importante. Si hay dinero para construir hospitales, tiene que haber dinero para reforzar el sistema educativo si resulta que nos hemos dado cuenta que es la base del económico, sí. Además del social. Sí. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias. Begoña Ladrón de Guevara, tu turno. Presidenta bueno, lo primero es muchísimas gracias primero por invitarme, pero sobre todo por organizarlo y por poner encima de la mesa pues un debate tan importante y tan de actualidad y contar con las familias, que no siempre soléis contar. Y entonces, porque me parece que aquí, pues tanto lo que ha dicho Ariane, que lo ha puesto con los datos en evidencia, como lo que acaba de plantear Esteban, pues las familias somos las primeras sufridoras de todo esto que está pasando. Y además yo creo que el COVID lo que es una oportunidad, o ha supuesto una oportunidad, o más bien ha hecho aflorar muchos de los problemas y de las deficiencias que tenía y que tienen el sistema educativo. Y concretamente el tema de la conciliación y de la importancia de que las familias y la escuela vayan unidas y vayan de la mano. O sea, es una cosa que desde COFAPA y, pues en todos los estudios, además, de participación se habla de la importancia de que la familia esté involucrada, de que la familia participe. Bueno, yo hice mi tesis sobre eso, entonces, claro, es que lo tengo tan dentro que dices, pero claro, la conciliación ya era un problema, porque el que la familia vaya a la escuela, que la familia pueda de verdad involucrarse no es imposible por un problema de horarios en condiciones normales. Ya no, o sea, no solo hablo de ahora, ¿no? Hablo de antes. Esa importancia de que, pues como decía Esteban, los profesores son padres, los padres somos trabajadores. Entonces, pues es una demanda que siempre hemos hecho a las administraciones pidiéndoles, pues igual que tienes un tiempo para ir al médico, tengamos un tiempo para ir a la escuela, porque es importante. Porque es fundamental que la familia vaya al colegio, tanto en infantil, primaria y secundaria, para evitar muchísimos problemas, para acabar con muchas de las brechas que conocemos, para que de verdad la relación familia-escuela sea fluida y constructiva, o sea, no solamente ante un problema, sino preventiva, o sea, como prevención para muchos temas, pues de clima de aula, de socialización, etcétera, académicos también, por supuesto, pero de todo lo que es de verdad la institución educativa y lo que la escuela y la familia, lo que la escuela hace con la familia y la familia hace con la escuela, ¿no? Que es verdad que la familia es la primera educadora, pero necesitamos al colegio, necesitamos a los profesores. Somos dos instituciones completamente indivisibles. ¿Qué ha ocurrido con el COVID? Que esto ha aflorado.
Y se ha puesto de manifiesto. ¿Por qué? Porque efectivamente la institución educativa como tal, el colegio, ha desaparecido, el colegio se ha trasladado dentro de las casas y entonces resulta que ahora sí que el colegio y la escuela se han fusionado. Ante una situación dramática para los padres en las que no solo es que no les podamos enseñar, es que no sabemos. Es que yo no les sé enseñar a mi hijo a sumar, a restar. Hay cosas académicas que no puedo suplir. Yo puedo vigilar, puedo estar a su lado, puedo ver que tenga un espacio, con la dificultad que eso ha supuesto en muchísimos hogares ante necesidades básicas materiales, o sea, tanto de no tener falta de dispositivos, donde esa brecha de la que también hablabais se ha puesto muy de manifiesto, ¿no? Y la necesidad de cubrir a la vez el tema laboral, o sea, a veces porque tú estás trabajando, ¿no? Estamos teletrabajando igual y a la vez están nuestros hijos. Entonces, realmente se han vivido situaciones de un nivel de estrés familiar muy potentes y eso, y metidos todos en casa, todos juntos, donde tan pronto estabas en clase, en mi casa, ¿no? En mi caso particular, yo tan pronto estaba en clase tercero de la ESO, como en primero de carrera, como en segundo de carrera, como yo teletrabajando, a la vez dando clase, a la vez asistiendo a una tutoría y a la vez en una reunión en la consejería o en el ministerio. Entonces, ha habido situaciones realmente divertidas en cada uno de los hogares que los hemos vivido, pero creo que que el COVID lo que ha puesto de manifiesto es eso y esa necesidad de la unión, ¿no? Porque ¿qué hemos visto? Que efectivamente un profesor es fundamental. La labor de los profesores con nuestros hijos es vital, académica, socialmente, de socialización, la importancia del grupo, la importancia de que nuestros hijos estén en el centro. En ese sentido, pues nosotros tanto con la administración, en la Comunidad de Madrid como a nivel nacional, lo que estamos pidiendo, y en eso sí que te digo, Esteban, le estamos pidiendo, por favor, necesitamos volver, o sea, necesitan que nuestros hijos volvamos a la normalidad. Por supuesto, unas medidas sanitarias, y por supuesto, si eso, yo digo, cualquiera diría que quiero lanzarles, ¿no? Y decir que no, pero eso tiene que ir por encima, ¿no? Pero necesitamos que vuelvan y necesitamos que se dote a los centros con las medidas necesarias. Con cabeza, con sentido común, con lógica natural, pero con las medidas y que se dote económicamente, que es verdad que a todos los centros también y a todas las familias, o sea que en esto también pedimos en ese sentido el que se atienda a las necesidades en el fondo de las familias que están en cada colegio, ¿no? Que para eso, bueno, necesitamos eso, ayudarles a todos. ¿Qué ocurre? Que claro, es verdad que con todo esto del COVID y con todo, bueno, con la situación que estamos viviendo y esa necesidad de unión, me parece que también es una oportunidad, también de cara a futuro. O sea, me parece que de cara a futuro y igual soy muy optimista o hay que salir y tenemos los 3 escenarios que planteaba Esteban, que efectivamente pero eso es a corto y medio plazo, pero yo me gustaría que esto nos sirviese a largo plazo. Señores, si de verdad creemos que la familia y la escuela es importante, que tenemos que estar unidos, conciliemos, ayudemos a conciliar. Y aquí sí que, bueno, como además creo que estoy hablando a grandes empresarios, ¿no? Necesitamos de la empresa, o sea, esto ya no es educación, yo ya no puedo ir a la Consejería de Educación, no puedo ir al Ministerio de Educación, sé que tengo que ir a trabajo, a pedir, pues que igual que puedo ir a trabajar, puedo ir al médico y me dan un certificado, pueda ir a la tutoría de mi hijo porque es importante. Padre y madre, es una pena, es un drama, es verdad que Ariana pone los datos, y las madres normalmente somos ¿no? Como que pero ¿por qué tiene que ser así? O sea, yo me rebelo contra eso, me parece que la figura paterna en la educación hay que potenciarla y de verdad hay que ayudarles también y ellos tienen que verse importantes. Entonces, el hecho de ir a la tutoría es que es importante, el hecho de ir al colegio es que es importante. Entonces, ahí, pues que en ese sentido las medidas de conciliación se puedan ampliar, o sea, eso, que no sean solamente medidas COVID. O sea, yo lo que me gustaría es que las medidas que tomemos sean medidas sentido común educativas y crezcamos en esto, ¿no? ¿no? La participación es importante, la familia y la escuela tienen que ir unidos, pues vamos a ayudarnos, sobre todo que estamos viendo que se puede hacer y sobre todo viendo que es fundamental. Entonces, que se pueda asistir al centro, pero también de cara a las familias, que cuando los niños no puedan ir al centro, porque ante una enfermedad, porque hombre, ahora tenemos el COVID y es un problema, pero es que los niños se ponen malos. ¿Y con quién dejamos a los niños? Entonces, hombre, hemos visto que teletrabajamos y que se puede teletrabajar. Bueno, pues ¿por qué no conciliamos también e implementamos medidas de conciliación en que las familias podamos teletrabajar para poder atender a nuestros hijos? Nuestros hijos van mucho más allá de 9 a 5, de 9 a 3 en un colegio. Entonces, creo que todo esto que ahora se está reestructurando, se está repensando y lo estamos repensando, no sean eso, medidas de, venga, que está muy bien y que tienen que salir en un BOE, que hay que tomar unas medidas a medio corto.
que no voy a entrar, yo creo que también se están tomando regular 3/4 y que pedimos que se tomen de la mejor manera, pero me gustaría eso, que en educación, que las cosas no son a corto plazo, en educación todo es a largo plazo o a medio y largo plazo. Una familia entra en un colegio o en un sistema educativo de media para 16 años, que es el tiempo que su hijo está escolarizado. Hay familias cuando estamos en colegios, ¿no? de todas las etapas, hay familias que están 30 años cuando tienes varios hijos. Todavía me decía un padre, me dice, oye, llevo 30 años en un colegio. Digo, o sea, me parece una... O sea, es bastante... Entonces, es que necesitamos a largo plazo. O sea, ya no solamente es un tema ya de ley educativa, o sea, medidas, ¿no? Entonces, me parece que además en este ámbito en el que me habéis permitido hablar, que no siempre me resulta cercano, ¿no? Porque a veces, pues sí, hablas en momentos de educación, ¿no? En centros educativos, o sea, o en administración educativa, pero ante empresarios, ¿no? O gente que se dedica a la empresa, pedir, ¿no? Por favor. Y además que se reconozca y que se valore. O sea, yo me encantaría un sello de calidad igual que empresa educativamente responsable, que ayuda a sus trabajadores a que concilien en la vida laboral y en su vida familiar, pero no solamente de ocio, sino también educativamente, cómo estamos educando a nuestros hijos. Entre otras cosas, porque aquí nos va el futuro. El futuro estará en cómo estemos educando. Tenemos ya no sé si un buen sistema educativo, un mal sistema educativo. Tenemos grandes profesores, tenemos grandes... y me parece que hay que ayudarles. Y sobre todo que tenemos lo que tenemos, y las familias somos como somos, y necesitamos entre todos generar sinergias y ir muy unidos. El gran problema de la educación a veces es que yo creo que vamos todos por separado. La patronal va por un lado, los profesores van por otro, los sindicatos van por otro, los padres vamos por otro, la administración va por otro. Y sí, nos hablamos, pero nos hablamos sesgadamente y nadie se quita terminamos de quitarnos la boina. Entonces, digo, vamos a unirnos porque muchas veces eso, un director es un padre es un profesor, un profesor es un empresario, o sea, un colegio es una empresa, o sea, esto es todo. Entonces, el que de verdad entre todos consigamos trabajar, en que entre todos lleguemos a grandes acuerdos, sobre todo a escucharnos y a oír la película desde todos los prismas, que la educación es multiprismática, ¿no? Como se diga, me parece que esto nos va la vida y de verdad que creo que el COVID en este ámbito concreto, en esta parcelita mía, puede ser una oportunidad y ahí sí que creo que deberíamos todos trabajar en esta línea. Nada, muchas gracias y luego yo creo que en el debate generaremos más ideas, ¿no? Pero eso, gracias, Rosa. Muchas gracias a ti, Begoña. El COVID va a ser el catalizador de muchos cambios sociales. Sí. Yo creo firmemente en que este va a ser uno de ellos. Va a haber otros, la digitalización de las empresas, la digitalización de la administración, el poner el foco en lo importante. Sí. Nos hemos hartado de invertir en carreteras. Total. Y ahora resulta que necesitamos colegios y profesores. Necesitamos personas, necesitamos invertir en personas. Y lo que señalas tú de la unión colegio-familia, sí que existe un sello, para tu información si no lo sabes, el de la empresa familiarmente responsable. Ah, bueno, sí, es verdad. Sí. Yo, como es lo único que encontré, es lo que he decidido implementar en mi empresa. Y en mi empresa... creo que la conciliación es uno de los elementos fundamentales de captación y retención de talento. Todo el que entra en mi empresa, y me pongo a gorra empresaria, sabe perfectamente que va a poder ir a las funciones, a los médicos, a las tutorías, especialmente los hombres, porque me parece muy bien que hayan las mujeres, pero los hombres están muy invitados a ir a todas las tutorías porque ese es el cambio que tenemos, ¿no? que favorecer. Y luego resulta que hasta, por ejemplo, la entrega de paquetes de comercio electrónico en la oficina es una media conciliación, pues a mí me parece estupendo. Qué bien. No podemos tratar a las personas, y me voy a callar ya, perdón, no podemos tratarnos como solo o trabajador, o padre, o hermano, o hijo, o somos... Es que somos multitask, o sea, entonces es que, y eso a veces pasa, que digo, yo en muchas reuniones digo, pero vamos a ver, vosotros no sois padres, digo, se os ha olvidado que sois padres, o cuando hablo dando clase, doy clase en un máster a profesores y les digo, nunca le puedes pedir a un padre algo que tú como no puedas hacer. Digo, o sea, tú, no, es que no vienen porque no hay... Digo, pero si tú como profesional tampoco, tú podrías ir a la tutoría, o sea,
que es que a veces se nos olvida, ¿no? Y no es que Totalmente. Los padres, dices, oye, perdón, es que los padres somos todos, ¿no? Entonces, a veces siempre, yo eso con el tema de los padres, es que los padres no se ocupan, es que los padres son, es que los padres, digo, hombre, vamos a ver, los padres somos los que somos, y los padres somos la sociedad actual, entonces vamos, y trabajamos, y estamos, tenemos un horario de 9 hasta infinito, y claro, y me estás pidiendo que vaya a las 10 de la mañana, ¿y yo qué tengo que hacer? Engañar a mi jefe, porque mi jefe a veces no, va a ser la tutoría, pero ¿para qué? Pero qué tontería. Hay que hacer un cambio cultural en esto, o sea, me parece que, porque es verdad, o sea, todo está bien visto, y me alegra lo de tu empresa, ¿no? Pero no suele ser lo normal, o sea, no, por supuesto. Lo que hay que hacer es gritarlo, o sea, para que se vea que se puede hacer, o sea, que es perfectamente válido y que lo que estamos pidiendo no es una locura, porque hay veces que te piden y te dicen, tú lo que estás, tú vas con el límite, ¿no? Pero dices, me parece que esas medidas, como tienen que ir unidas, tienen que ir con el apoyo de la empresa, pues que se reconozca, y además eso, que se valore, que esté bien visto, que entre todos podamos, porque será la manera también de mejorar. A mí me da pena, cuando yo veía los estudios estos, todos los que de tema de participación, hicimos uno del Consejo Escolar del Estado hace unos años, y siempre dices, está fenomenal, es necesario, es fundamental para el éxito, para mejorar, para todo educativamente, pero es muy difícil. Digo, vale, pero pongamos medidas. Pero como es difícil, pues pero desde todos los ámbitos, desde la empresa, muchas veces dentro de los propios colegios, y dices, hombre, no me pongas una tutoría a las 10:15 de la mañana, que a lo mejor me es más complejo. Vamos a intentar habilitar otro. Házmela por teléfono. Claro, entonces eso, yo creo que todo esto, aunque bueno, yo ahí te diré que yo cuando podamos volvernos a ver personalmente, yo la tutoría creo que cara a cara hay que mirarse a los ojos, Yo creo que ahí... Pues en Zoom. Eso es, bueno, algo hay que trabajarlo, pero creo que es... Hay fórmulas, no con siempre, pero sí que todo el mundo puede flexibilizar. Muy bien. Sí, creo que... Gracias, Begoña. Nada. Pues vamos a dar la palabra a la última de nuestras ponentes. Maite, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. Aquí estás. Es tu turno, tienes 10 minutos. Muchas gracias por tu participación hoy, y ahora vamos a escuchar otro de los grandes grupos que precisan nuestra atención como sociedad, ¿no? Muchísimas gracias por invitar a la Sociedad Española de Geriatría, a la que me toca representar en este caso, pero personalmente muchísimas gracias porque es un espacio de reflexión que me gusta mucho porque son otras miradas, ¿no? Que las diferentes a lo que nosotros estamos viviendo, ¿no? Pero que al final, con las intervenciones que habéis tenido, pues claro, continuamente surgen elementos de marco que son esenciales, ¿no? Que yo creo que tiene que ver con carencias, o sea, es como se nos han visto las carencias, francamente, como sociedad en general y como país en particular. Yo creo que se han hecho muy evidentes en el mundo educativo, por supuesto, en el mundo sanitario, por supuesto, y ya no digamos nada en el mundo de atención a las personas mayores que necesitan ayuda, ¿no? Porque creo que esto es una tragedia que creo que nos debería de avergonzar seriamente. Sin embargo, es curioso porque los que nos dedicamos a esto y a analizar un poco cómo se está tratando este tema, pues yo os diría que se está tratando desde el refuerzo de los estereotipos, de la discriminación, de tratar a las personas mayores como personas que no tienen capacidad de opinión. Si os fijáis, durante todos estos días y meses que llevamos sufriendo esto, es raro que salgan personas mayores, que por cierto, muchas de ellas son personas con mucho criterio, ¿no? Tenemos presidentes del gobierno más o menos acertados, pero que son mayores, sin embargo vivimos en un país donde todo el mundo decide por los mayores, ¿no? Y uno esto al asunto por el que, por decirlo así, nos pedís estar aquí, ¿no? Que es el asunto de la conciliación. Yo creo que las personas mayores, hablo de en general mayores de 65 años, 9 millones de personas más o menos en este país, de las cuales algo más de 1 millón, 1,5 millones son personas dependientes muy mayores con una problemática muy, muy difícil. Las demás son las que facilitan la inexistencia de conciliación, ¿no? Por ejemplo, es decir, las abuelas y los abuelos se hacen cargo de los niños, de los nietos, como bien sabéis, pues en horarios a veces muy largos, ¿no? Por no decir interminables.
y yo no sé si conocéis un poco sus percepciones, pero ellos están felices, lógicamente, de poder cuidar a los niños, pero a veces también les ronda mucho la inseguridad y la incertidumbre porque les toca asumir decisiones en momentos difíciles porque tanto las madres como los padres están en otro mundo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, aprovecho para aflorar una vez más lo que supone en este momento pues eso, el papel de apoyo y de cuidado y de sostenedores de hogares como son muchísimas personas mayores, pensionistas, ya sabéis los datos bien objetivos de la crisis, donde un 20% de los hogares durante una larga temporada fueron sostenidos a través de una pensión, ¿no? Pero estas cosas parece que se nos olvidan con cierta facilidad porque no tienen valor. Y ahí es un tema que sí que me gustaría también aflorar, ¿no? Yo creo que los comentarios que habéis estado haciendo a mí continuamente me estaba sonando a el valor, ¿no? El valor que tiene en este momento la educación, la escuela o el valor de los cuidados. A fin de cuentas, de todo lo que estamos planteando, estamos hablando de cuidados, ¿no? En diferentes miradas, diferentes intensidades, versiones o de apoyos, y estamos en una sociedad que no da valor a los cuidados. De hecho, no hay empleo peor visto y peor pagado que el de los cuidados, ¿no? El de las cuidadoras, que además pues, son personas con poca formación y demás, cosa que a veces sorprende, ¿no? Cómo depositamos toda la confianza en las personas, de las personas más queridas, ¿no? Los hijos o las personas mayores, en personas que en principio luego no valoramos, ¿no? Es más, están trabajando ilegalmente en un porcentaje altísimo, ¿no? Con lo cual, pues bueno, todo esto lo que me lleva es a aflorar las contradicciones de la sociedad en la que vivimos y en la que vemos que es necesario más que nunca de alguna manera reformular y repensar en qué distribuimos los fondos, ¿no? Y yo diría que en este caso son los fondos públicos, ¿no? Que luego hacen posible que otros fondos privados crezcan, ¿no? Pero si los fondos públicos son muy escasos, pues seguiremos viviendo en sociedades como la que tenemos ahora, en la que se nos ve pues, fragilidades por todas partes. El tema de la escuela creo que es tremendo, pero el tema de los cuidados lo es más, ¿no? En la conciliación, pues bueno, en este momento tenemos aproximadamente 4,5 millones de personas que están cuidando intensamente a otras. Como podéis imaginar, la mayoría son mujeres, aunque esto se va equilibrando cada vez más. Estoy dando los datos de la última encuesta nacional de salud, que tiene una muestra muy importante, y de esos, pues de ese grupo tan grande, no todos necesitarían conciliar, porque hay muchas sobre todo, que son mayores de 60 años, ¿no? Aproximadamente un 30%, pero lo que sí que también se observa es jubilaciones anticipadas para realizar tareas de cuidado, ¿no? Bastantes, además, cada vez más. ¿Qué ha pasado ahora? Que las personas, además, en situación de dependencia, que estaban recibiendo algún tipo de servicio bastante escaso, por cierto, ¿no? De servicio domiciliario, pues esos servicios domiciliarios, en muchos casos, pues han tenido un índice altísimo de contagio, por lo tanto, las cuidadoras se han dado de baja y esas personas se han quedado sin atención. Yo la verdad es que estamos ahí intentando conocer qué es lo que ha pasado en los domicilios, porque no lo sabemos, ¿no? El otro día pues, vimos que de pronto aparecen 60 personas muertas en casas, ¿no? Pero esto también es un indicador, ¿no? De esta sociedad, que además estamos tan orgullosos de ser del sur, mediterráneos y demás, y nos encontramos con unas cosas que, mira, los países nórdicos, que tienen esta fama de ser tan distantes y tan tal, pues no ha pasado esto, ¿no? Entonces hay que pensar qué es lo que está pasando y qué tiene valor en nuestra sociedad. La conciliación, en el caso del cuidado de personas mayores, pues bueno, de alguna manera, pues como sabéis, se rige por normativas muy similares a las del ámbito educativo, pero siempre está relacionada con, digamos, la ausencia de remuneración ante un permiso,
de cualquier tipo, ¿no? Lo que Ariane comentaba antes. Claro, esto en el cuidado de personas mayores es que lo hace inviable completamente, porque el cuidado de personas mayores genera un gasto muy importante en el ámbito familiar, puesto que el apoyo, a pesar de tener una ley de promoción de la autonomía personal y dependencia, las prestaciones de esa ley son escasas y por lo tanto esto supone un esfuerzo familiar añadido, con lo cual es prácticamente inviable el pensar en situaciones de conciliación que supongan un recorte de salarios bastante bajos, ¿no? En general bastante bajos, con lo cual yo diría, yo he conciliado, ¿no? Pero diría que la conciliación en este caso es una medida de élite, entre comillas, ¿no? Quiero decir, es una medida de familias que pueden de alguna manera hacer esto. En esta situación en la que han desaparecido pues seguramente decenas de miles de cuidadoras domésticas, ¿no? O de personas del sector empleo de hogar y cuidado, pues esto ha obligado a, una vez más, las familias tener que hacer el esfuerzo añadido, ¿no? En algunos casos esta ausencia de cuidadores, no ya del servicio de ayuda a domicilio público, sino del mundo de empleo de hogar y cuidado, es decir, las cuidadoras clásicas, ¿no? Por decirlo así, que muchas de ellas internas, ¿no? Las personas internas se han visto confinadas obligadamente en la casa y esas son las que de alguna manera pues han hecho posible que el resto de la familia pudiera seguir trabajando. Pero las que estaban en horario pues han dejado en muchísimos casos, por una cuestión de prudencia, que supongo que algunos de vosotros habréis vivido también, han dejado de ir a trabajar a estas casas precisamente por el contagio, ¿no? El contagio ha sido terrible, como bien sabéis, y las consecuencias en un grupo de riesgo, pues ya veis las que han sido, ¿no? Hoy más o menos ya se sabe que unas 17.000 personas de los muertos en España han sido personas que viven en residencias, lo cual es un auténtico escándalo, en mi opinión, ¿no? Entonces, a lo que voy es que, como veis, estamos viviendo una situación de precariedad en los cuidados que es realmente creo que hay que reformular. Yo no soy muy optimista, confieso, no soy muy optimista. Ojalá, y veo que veis muchas oportunidades. Yo no veo tantas porque ahí hay como choque de trenes, ¿no? Choque de trenes. El gastar más en sistemas de protección social y en cuidados, que es lo que hace falta, evidentemente necesitamos más recursos y mejores recursos. Eso de alguna manera choca con, digamos, el gasto en otros asuntos, ¿no? En otros sectores. Por lo tanto, vamos a ver qué valor tenemos unos y otros, ¿no? Y vuelvo otra vez al valor social, ¿no? En mi caso, que es vejez, mientras la vejez valga tan poco como vale ahora, que es nada, pues entonces será siempre el último vagón, ¿no? Y a fin de cuentas es el último vagón, ya lo ha demostrado, ¿no? Entonces, en eso soy poco optimista, excepto que se genere un movimiento social importante y de consenso, porque debería de ser de consenso, porque, no sé, me parece que tiene, o sea, que es compatible con cualquier tipo de planteamiento ideológico, religioso y lo que queramos, ¿no? Que dé valor social a los cuidados, ¿no? Yo creo que conocéis tendencias que se están produciendo en el mundo sobre esto que llamamos las sociedades de los cuidados, porque sin cuidados no hay vida, ¿no? Los cuidados garantizan el sostenimiento de la vida y su valor es cero, ¿no? Con lo cual, pues hay algo que en nuestros valores como sociedad está desubicado, ¿no? Por decirlo así. Luego, además de conciliar, que como os decía, en el caso de la vejez, pues bueno, es muy difícil realmente, porque lo que se necesitan son más recursos profesionales. Ya hay un cuidado familiar intensísimo, muy por encima de las posibilidades, en muchos casos, de las hijas e hijos que se ocupan de estas cosas, ¿no? Y realmente lo que se necesitan son recursos complementarios también al cuidado familiar. Los recursos no expulsan a las familias, los recursos ayudan a que las familias vivan con dignidad y a que las personas que necesitan ayuda también vivan con dignidad. Así que yo os invito a que generemos ese debate y esa conciencia sobre la importancia de las sociedades de los cuidados y no las sociedades que
que están basadas única y exclusivamente en el sistema productivo, porque este es el resultado que tenemos. Lo siento, pero no soy optimista por eso. Bueno, al menos nos has hablado con una sonrisa que nos ha hecho todo un poco más digerible, porque realmente, pues es que tienes toda la razón. Es que creo que bastante bien has contado la trágica situación o el trágico retrato, ¿no?, que la crisis ha hecho de nuestra sociedad. Porque como ha pegado al colectivo de los más mayores, evidencia efectivamente que no existe esa sociedad de cuidados y que a lo mejor están, pues eso, infrarrepresentados. La parte buena, para que sigas siendo optimista, Maite, es que aquí hay muchos lobistas que tenemos muchas ideas muy malas y solemos ser gente inquieta que nos metemos en diferentes charcos, incluso aunque no nos correspondan, y seguro que algo puede salir bueno de aquí. Pero claro, es que es un problema de tal magnitud que nadie puede afrontar, digamos, así. Ayer decía alguien en el Congreso que las mujeres eran las únicas que exclusivamente habían asumido toda la carga del no sé qué. Pues ojalá fuera todo tan sencillo, ¿no? Pero no es así. Muchas gracias, Maite, por tu exposición y por poner de manifiesto cuál es la situación real desde tu punto de vista. Voy a dar el paso a las preguntas de los asistentes. Por un lado, pregunta Norlena, pregunta a Esteban si se ha hecho una estimación de cuál sería el incremento necesario en el presupuesto de educación para acometer todas las medidas que has mencionado. Sí, tenía el micrófono apagado, sí. Y ahora se ha apagado el vídeo, que lo sepas. Ah. Sí. Ahora, ¿no? Ahora. Bueno, sí, en cuanto al profesorado, calculamos que puede ser un 20%, un aumento de un 20%. Y en cuanto al otro asunto que preocupa mucho, que son los medios tecnológicos, informáticos, etcétera, etcétera, pues calculamos que en conjunto, sumando ambas cosas, el presupuesto de educación pudiera haberse incrementado en un 30%. Debiera haberse incrementado en un 30%. No, son cifras muy ajustadas, tampoco estamos... es decir, en un principio ya sabéis que se habló así, como siempre, muy a la ligera, ¿no? Si doblamos el número del profesorado, pues entonces, bueno, ajustando las cuestiones y a una ratio, esto que os digo, es de unos 20 alumnos juntos, hacer grupos no más de 20, para que puedan mantener una distancia mínima de un metro, tampoco hace falta el 1,5 metros, en fin, los chicos se mueven mucho, calculamos, sí, os digo, que un 30%. O sea, una cantidad importante. Necesitamos 2 o 3 Amancio Ortegas. Yo creo que, como decía Maite, lo que necesitamos es un cambio de... Y también lo contaba Begoña, ¿no? Necesitamos un cambio de prioridades. Yo espero, yo sí creo que ahora hay una oportunidad. Pero la oportunidad no es solo, como a veces se dice, una oportunidad para implantar el teletrabajo, una oportunidad para, pues lo que hablábamos antes, hay tutorías que se pueden hacer perfectamente por este medio y son viables. Yo estoy teniendo reuniones de trabajo densas por este medio y funcionan bien, ¿no? Se puede trabajar y aparte es muy cómodo porque tienes todo lo que necesitas a mano, ¿no? Pero no solo una oportunidad de dar un paso a nivel tecnológico. Yo creo que ha de ser también una oportunidad de fijar prioridades. Porque hay cuestiones básicas. Y la educación es una de ellas. Y fijaos que nadie discute que es necesario aumentar el presupuesto en sanidad, porque es evidente. Sin embargo, parece que cuando se habla de educación, cuando se habla del cuidado de los mayores, cuando se habla de los sistemas de dependencia, parece que ya hay
empieza a haber, ya no hay tanta unanimidad, ¿no? Bueno, eso es algo, al fin y al cabo, la educación, bueno, pues ya veremos, es que claro, hay pocos recursos, ¿qué voy a decir de los mayores, no? Maite lo conoce bien, pues bueno, ya veremos. No, yo creo que si algo tenemos que aprender de todo esto, que es verdad que puede ser una oportunidad y que es verdad que yo estoy convencido que nos va a cambiar a todos, o nos ha cambiado ya a todos, Pero hay que empujar para que nos cambie, o hay que insistir para que nos cambie en aquello que a medio o largo plazo, como decía Begoña, nos puede dar calidad de vida. Y yo no creo que calidad de vida. Aquí también hay empresarios, sino también desarrollo económico. Porque el principal capital de un país es su población. Sí, desde luego. Y la población formada y con capacidad emprendedora y con ideas y con conocimientos suficientes como para tirar adelante y emprender actividades con éxito, no crece por generación espontánea. No. Cuidar a los mayores, pues es que es la base de todo esto. Yo en eso estoy de acuerdo. Quizá porque me ha tocado personalmente en estos meses, ¿no? Es duro, es muy duro y te ves muy solo. Y te ves con cuidado de los pequeños y cuidado de los mayores y teletrabajando y de pronto te ves, bueno, vamos a ver, es que estamos en una sociedad, es que esto tiene que estar encima de la mesa ya. Y yo sí creo que esto no es cuestión de ideología o no debiera ser cuestión de ideología. Porque si se plantea como ideología es que vamos a estar enfrentados unos a... No. Es que esto es... Luego la ideología ya vendrá para después, pero los recursos públicos necesarios para tirar esto adelante no pueden depender de un planteamiento ideológico, porque entonces nos estamos equivocando. Es que, sinceramente, creo que no hay alternativa. O hacemos esto o se nos acaba todo. Los datos que nos contaba Marian, dentro de un tiempo pueden ser tremendos, si no nos ponemos a ello ya. Y aún no es tarde. Bueno, Perdón. Sí, adelante, perdona. Podemos cuantificar el importe el importe del incremento presupuestario que es necesario para atender a las nuevas necesidades, ¿no?, del sector educativo para que siga haciendo esa función educativa. Yo te pregunto, ¿se puede calcular o se puede cuantificar el impacto de la crisis en ahora la adaptación de los niños? O sea, ¿cuánto han perdido los niños en educación? ¿Esto se puede cuantificar? ¿Existe alguna variable? Porque mi hija que está estudiando segundo de bachillerato, que tiene selectividad, pues es que no estoy viendo la misma selectividad que vi en mi hijo mayor, que no levantaba la vista del colegio simplemente porque una se ha pasado 3 meses confinada y le preocupa más, no sé, no veo el mismo. Tengo 2 hijos seguidos, o sea, el año pasado viví una selectividad, este año vivo otra, y la que vivo ahora es que veo que esta niña no está haciendo nada. Entonces, sin entrar en particularidades, en personalismos, ¿se puede cuantificar cuánto han perdido los niños españoles en educación? Mira, yo creo que aquí, igual que decía ahora que hay que ser realistas, también lo hay que ser. El curso ha sido presencial 2/3 partes. En el último trimestre se planteó, y en el Consejo Escolar del Estado, Begoña seguro que lo conoce porque hemos estado recibiendo informes, haciendo, bueno, aquel debate tan, ¿no? Yo con José Antonio, que tú bien conoces, pues, ¿no? Pues estuvimos trabajando en aquello. Pues el debate sobre acabamos el curso, no lo acabamos, el modelo italiano, en cierto modo casi el modelo francés, porque la práctica adopta esa medida, ¿no? Suprimimos selectividad, no suprimimos, todo aquello que fue. A nosotros, desde el punto de vista profesional, yo creo que nos parecía un poco fuera de la realidad. El curso ha seguido. Lo que se ha hecho ha sido modificar la EBAU para que sea más sencilla, por eso a lo mejor, Rosa, ¿no? Estás notando una cierta diferencia y los alumnos van bien formados. Incluso, fíjate,
y esto que no salga de aquí, porque igual es hasta no muy... El resultado que hemos tenido en segundo de bachillerato en la evaluación ha sido mejor que nunca. Ha sido sorprendente. Sí. Me temo que tengo una respuesta a eso. No, la copia, que han copiado. No, perdón que me meta. No. Sí, claro, por supuesto. O sea, a ver, yo creo que es, o sea, yo creo que académicamente, o sea, yo creo que el problema o sea, de lo que está ocurriendo no va a ser académico, no va a ser tan académico. A ver, y salvo situaciones especiales, niños con necesidades educativas especiales, brecha digital, niños con... O sea, eso existe, es cuantificable, se conoce, los colegios lo saben, los profesores son los primeros que tienen ese dato porque saben cómo en los niños que están descolgados, esos datos se tienen, pero son datos. O sea, a mí me parece que el gran problema que está generando esto, que ha generado el COVID, para mí en este momento es un problema psicosocial. Es un problema de afectividad y de relación, de necesidad de relación. Probablemente tú lo que estás percibiendo en tu hija es que para ella es mucho más importante en este momento ver a sus amigas que estudiar. Y te digo, es que lo es. Para ella ahora lo es y está bien que lo sea. Porque somos hombres y mujeres sociales por naturaleza. No podemos, entonces, nos han tenido 3 meses metidos hemos estado entre 4 paredes estudiando. Que además, claro, tú lo veías o ella, o sea, probablemente tu hijo, como tú no le has visto cuando estaba en el colegio, estudiaría lo mismo. Tu hija ha podido estudiar muchísimo más durante este confinamiento porque estaba a la vez que las clases y tú lo estabas viendo. Entonces, el problema es que las prioridades, dentro de esas, si creemos que las prioridades han cambiado y que tienen que cambiar y que lo importante ahora van a ser las personas, dejemos que los jóvenes también tengan esa prioridad cambiada. Dejemos que sea importante para ellos verse. A mí me preocuparía muchísimo que ahora los niños, incluso los de segundo de bachillerato, jugándose, entre comillas, una EBAU, que saben que van a aprobar, que yo estoy convencida que van a sacarla porque lo han sacado bien, que estuviesen metidos en casa sin ver la importancia de salir a ver a sus amigos. Porque entonces ahí tendríamos un problema psicosocial brutal. Que yo, por ejemplo, es la demanda que hacemos de cara a la vuelta al colegio, incluso yo decía, digo, por favor, que vuelvan ya, aunque sea para 8 días, pero no por un tema académico, por un tema social, por un tema de que se vuelvan a ver, de que vuelvan a tener una normalidad en su vida y que vuelvan a ver la necesidad, porque es que si no, ¿cuál es el gran problema muchas veces que hemos tenido antes, ¿no? Cuando veíamos niños adictos a las pantallas y demás? Es porque no veían la necesidad de salir, porque ellos tenían su mundo. Su socialización ya cubierta. Ahí está. Entonces, yo da gracias a que tu hijo, vamos, yo creo, como madre, que me pasa un poco igual y que también me desespero, ojo. Y también digo, oye, niño, ven, estudia, que tienes que estudiar. Pero creo que también tenemos nosotros que aprender a entender eso y creo que en ese sentido eso es bueno. Pero copiar han copiado. Pero ¿y qué más? Fíjate, pero ¿sabes lo que ocurre? Que en educación el examen no es, y menos ahora con el COVID, otra de las cosas que hemos visto, yo por ejemplo en la universidad, a mí lo menos importante era el examen. Porque lo que han hecho ha sido aprender a lo largo del curso, a lo largo de este trimestre. Han ido haciendo trabajos mucho más cooperativos, mucho más de ellos investigar. El aprendizaje también es eso. Y en eso también los padres tenemos que aprender. Porque los padres también estamos un poco en ese sentido en nuestra vieja... ¿no? Cuando hablamos, es que la escuela no evoluciona. Es que los que no evolucionamos somos los padres. Los padres seguimos pidiendo una nota. A mí dame una nota, a mí dame el resultado de un examen. Begoña, y a veces los profesores tampoco. Bueno, exacto. Es que ahora me estaba poniendo como muchas veces. Sí, aquí como estamos en familia se puede decir, porque es cierto, claro, si tú lo que le pides a un chaval es que te cuente lo que le acabas de contar o lo que está en no sé qué material que le acabas de pasar, pues bueno, pues claro, es fácilmente copiable, pero vamos a ver, ¿para qué sirve eso? Si algo tenemos que aprender, y lo hemos aprendido creo que muy deprisa, pues no nos ha quedado más remedio, es que hay que inventar una forma nueva. No inventar, si es que ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Esto lo ha aflorado, o sea, para bien también, claro, pues mira. Claro, lo que pasa es que es mucho más sencillo reproducir dinámicas, ¿no? Entonces, mira, pues la pregunta 1, que es la... Vale, pero con 3 y entonces yo te evalúo y si te falta esto, pues ya tienes una décima menos. Entonces eso es, esto es cultural también, o sea, el cambio es lo mismo que cuando vemos que nuestros hijos es que están trabajando en cooperativo, es que no, los profesores no trabajan, es que se reúnen, es que ellos buscan la información, incluso a nosotros como padres nos parece raro, pero niño, tú te has sentado y te han explicado, o sea, tenemos también que aprender a evolucionar nosotros, ¿no? y a entender. Yo creo que la brecha, el problema ha sido más social, estoy contigo, Begoña, que los chavales, yo de broma con ellos, y es verdad, ¿no? Lo reconocen, echan de menos ir al instituto. ¿Quién, cuando hace 4 días,
lo echaban de más. Yo he grabado a mis hijos, les he dicho, digo, os grabo, digo, quiero ir a volver al colegio, digo, te grabo y te lo voy a poner el año que viene cuando me digas. No sé si leísteis una entrevista que le hicieron el otro día a María Ángeles Durán hablando de todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues era bastante bonita porque, claro, 2 años también te dan, bueno, pues mirada, ¿no? Y ella decía, si es que, claro, con los sistemas que tenemos hoy, pues podemos aprender muchas cosas. Pero, ¿y los pasillos? Decía siempre, ¿no? Sí. Y el valor de los pasillos es insustituible. Y sobre todo en la adolescencia, ¿no? Y en la juventud. O sea, es que yo creo que todos los que hemos estado en la universidad, pues los pasillos han hecho muchas cosas, aparte de construir parejas y muchas más cosas, ¿no? Pero el pasillo es un sitio esencial y eso no podemos hacerlo en Zoom. Y el cariño de los abuelos y de los nietos, mis padres, o sea, mis hijos, por ejemplo, y tantas otras familias, aunque solo sea por la integridad y el respeto a la integridad de sus abuelos, es que no se quieren ni acercar, es que no se han tocado en meses. Yo creo que esto ha puesto de manifiesto la importancia de las principales instituciones, la familia y la escuela. O sea, porque que además son eso, complementarias y vitales y humanas. Entonces esto no es, yo leí antes, me parece, alguien ha preguntado temas si la digitalización, o sea que sí, que los medios son importantes, pero nunca va a sustituir, son herramientas, nunca va a sustituir porque una de las cosas que la escuela necesita es ese contacto físico, igual que la familia lo que necesitamos es el contacto físico global y además de la comunidad. En la familia, la comunidad, no padre, hijos, no, padre, hijos, abuelos, tíos, primos, la familia, los amigos que forman parte de la familia y dentro de la institución educativa lo mismo, toda la comunidad, no solamente los amigos con los profesores entre sí, con la persona de limpieza, o sea, es una institución, es una unidad y ahora hemos visto porque a esos les hemos echado de menos. Y eso es lo que se ha puesto muy en valor, yo creo, y lo que no podemos perder. Yo creo que aquí es donde está la oportunidad de la que hablaba antes, que igual, Maite, decías, ¿no?, que no eres tan optimista. Yo creo que esto nos puede ayudar, ¿no? Y creo que al final dices, porque es que si no, estaríamos contratos por Zoom. Y es verdad que tenemos grandes reuniones, Esteban, y estoy de acuerdo que hay muchas que dices, mira, vamos a hacerlas por Zoom porque perdemos mucho menos tiempo. Pero hay otras en las que el trato humano, el mirarte, un gesto en un momento determinado, que a veces con el Zoom no lo ves, es muy importante porque los gestos dicen mucho, ¿no? Y entonces, incluso como alguien entra en una sala y cómo saluda, cómo dice buenos días, cómo dice buenas tardes, te está dando el fluid de la reunión, ¿no? Y de lo que está pasando. Eso. Algo que creo que es importante, que no hemos mencionado realmente, pero de cara a esto, todo que decís de la socialización, de la importancia de volver a la escuela, ya no a nivel de aprendizaje, sino de que estén en contacto con sus amigos, etcétera, etcétera. Yo creo que algo que va a ser crucial este verano es que seamos capaces de diseñar campamentos de verano de la forma que sea, incluyendo medidas sanitarias, etcétera, etcétera. Dentro de todo esto, que los niños sean capaces de asistir a campamentos, a programas de verano, que seamos capaces de diseñar, porque no podemos permitirnos que hasta septiembre pierdan toda esa socialización. Y es verdad que en términos de aprendizaje, ahora terminan las clases, han estado asistiendo a clases online, etcétera, etcétera. Yo estoy de acuerdo en que no creo que ese sea el principal problema ahora mismo, porque es algo a lo que podemos volver en septiembre, pero no podemos esperar a septiembre para que lleven a cabo este tipo de actividades. Entonces yo creo que algo de lo que no hemos mencionado, pero sí deberíamos tener en mente, es todo tipo de programas de campamentos de verano, programas de día, etcétera, etcétera. Y nosotros en realidad yo creo que si fuéramos capaces de cambiar, ¿no?, esa especie de, que casi se ha convertido en lema, ¿no?, de distanciamiento social por distancia física, pues digamos que eso es otra manera de mirarlo. Yo he defendido mucho esta cosa de mantener la distancia física porque estamos ante un problema gravísimo de salud pública, gravísimo, pero la distancia social no. Tenemos que hacer cosas para que realmente nos podamos acercar, ¿no? Porque eso tiene un coste en salud también tremendo, tremendo, ¿no? Quizás en los niños, pues bueno, es más, digamos que es más salvable, ¿no? Pero por ejemplo, en personas mayores, no os digo nada, en personas que tienen una demencia, que un aislamiento de 3 meses puede suponer el que ya no va a volver a reconocer a su hija o a su hijo o a sus nietos, ¿no? Claro, eso es terrible, ¿no? Así que distancia física porque es obligada.
Distancia social la mínima, yo creo. Yo creo que... Iba menos todavía, ¿verdad? En un momento nosotros, en una conversación que tuve con la administración, se lo pedimos. Les pedimos la apertura de los centros. Aquí entienden los directores que ahora me van a matar. Pero que en el mes de julio, para hacer eso, porque claro, también hay que pensar que tienen que ser campamentos asequibles para las familias. No les puedo suponer, hay muchas que no pueden ahora asumir un gasto, ¿no? Entonces, que pudiese ser algo, o sea, que fueran lugares abiertos. Bueno, entiendo que no es fácil, ¿no? Porque no es sencillo, ¿no? Pero vamos, es que es casi imposible. Pero bueno, que de alguna manera, precisamente en previsión de eso, que creíamos que también para conciliar, porque oye, ahora las familias cuando empecemos a volver a los trabajos, ya que creo que también la intensidad de trabajo va a ser potente y en ese sentido nos vamos a encontrar otra vez con el problema de que los niños van a estar en casa y nosotros nos vamos a tener que ir, ¿no? Y entonces esto aflora ahora, pero esto es un problema que llevamos asumiendo pues todos los años anteriores, o sea, es decir, porque el que en junio terminen los colegios y las familias sigan trabajando y que los niños tengan 2 meses y pico de verano, pero lo mismo nos pasa en Semana Santa, lo mismo nos pasa en Navidad, o sea, que realmente son problemas de conciliación de los que os hablaba antes, que el COVID lo pone de manifiesto y que está muy bien que ahora se hable, pero que tenemos que pensar, por eso os decía, ¿no? En medidas a medio y largo plazo de conciliación existencial, ¿no? O sea, vital para todos. ¿Sabéis lo que yo he hecho en falta? Y ahora que antes Rosa comentaba un poco, lo que yo he hecho en falta es que, y ahí creo que es un signo de la inmadurez en algunos aspectos de nosotros como sociedad, como país. Lo que he hecho en falta es que la creación de grupos de trabajo, similar a este que tenemos ahora aquí de conversación. Es decir, el tema de la educación afecta a empresas, afecta por supuesto a administración, afecta a familias, afecta a profesorado, como mínimo. Cualquier medida de este tipo yo creo que requeriría la creación de grupos, sentarnos a hablar todos. Porque ahora esto que decías, Begoña, nosotros claro que queremos que los chicos se relacionen y los centros están a disposición. Los centros en julio yo trabajo y el próximo una barbaridad. El profesorado, bueno, se dedica a otras cosas. Bien, el profesorado tiene otra, pero el centro como local es una pena que esté sin utilizar. Es una pena. Yo me centro en la medida de mis posibilidades, tiene más ocupación casi por la tarde, por la mañana, con equipo de voleibol, de baloncesto, con tal. Es decir, puesto al servicio de, pues ahora eso puede perfectamente funcionar. Lo que ocurre, claro, que necesitamos apoyo. Medios que te ayuden, claro. Que haya alguien que tire adelante para eso. Y para hablar del curso próximo, de esto que estamos hablando, me parece que a veces la conciliación es una especie o la vuelta o no vuelta a la actividad lectiva. Parece que el profesor es el primero que quiere que vuelvan los chicos y de una forma normal, porque combinar teletrabajo y actividad presencial es una locura. Es mucho peor que la situación en la que hemos estado. Sí. Para un profesor. Entonces, y para organizar un centro, ni os digo, a nivel de gestión de centros, con 1000 alumnos, eso yo no sé, pero, en fin, ojalá que no por la salud, ¿no? Hay una pregunta precisamente en esa línea, y es que Borja de la Torre nos pregunta, que es uno de los socios de APRI, precisamente por eso, si la teleclase ha llegado para quedarse de manera complementaria o se irá cuando pase el COVID. Es una pregunta interesante porque algo se puede hacer por ahí. Pues mira, eso es otra de las cuestiones que no se están hablando, no se está estudiando suficientemente. O sea, yo os cuento la experiencia de lo que hemos vivido. La teleclase ha funcionado. Es verdad que ha funcionado recurriendo a un esfuerzo brutal por parte del profesorado, porque lo que antes explicaba en una hora y cualquier duda que había, cualquier cuestión, pues se resolvía en ese momento. Ahora, pues la pregunta se reproduce, pues se multiplica por 30, ¿no? Los 30 alumnos, cada uno pregunta por medio del correo y tal. Hemos tenido situaciones pues, de llamar a un compañero, a un profesor a las 9 de la noche para pedirle algo para la mañana y que estar comunicando y tal, no, es que tenía una llamada con un alumno, o sea, cosas así tremendas. Entonces yo creo que la actividad lectiva por medio del teletrabajo va a continuar. Lo que queremos es que continúe de otra manera.
porque la actividad presencial es fundamental. O sea, si algo hemos aprendido de todo esto es que no hay nada que pueda sustituir, como ya lo decía antes, cuando alguien entra a ese ambiente que puede crear un profesor, que además insistimos mucho en que lo trabaje y que lo haga, sobre todo la gente nueva que entra, ¿no? Nos cuesta más, ¿no? Pues ese ambiente que puede crear un profesor de trabajo, que puede crear en la clase, es fundamental un profesor. Ahora bien, recurrir a actividades, a medios tecnológicos, os hablo del Classroom, os hablo de tantos otros recursos, tiene una potencialidad tremenda, tremenda. Ya estaban ahí, pero bueno, no había un motivo para empezar a utilizar de forma masiva. Ahora en lo que estamos creando, a nivel de directorio, ya estamos en ello, es un grupo de trabajo para ver cómo eso se puede mantener, ese tipo de medios se pueden implementar en una clase presencial también. Es decir, cómo eso lo podemos seguir manteniendo con la actividad presencial, porque varía todo. Y sobre todo lo que varía es algo en lo que estamos también un poquito, en fin, retrasados, es en la metodología. Nosotros creemos ahora mismo que lo que va a diferenciar la calidad educativa de aquí a muy poco tiempo va a ser la competencia digital. Como partíamos de un problema serio con el idioma, pues pensábamos que con el idioma, el bilingüismo, íbamos... Bueno, es algo que ya está ahí y ahora mismo no diferencia, no marca la diferencia porque el nivel de conocimiento de inglés, cuando menos, y a veces incluso de una segunda lengua, francés y tal, pues es amplio. Donde va a estar la diferencia es en la competencia digital. Sí. Y ahí, claro, hay que trabajar y eso es el empleo de estas herramientas. Sí. Y ahí tenemos también nosotros, ahora me pongo como familia hablando un poco de la evaluación de lo que hablábamos antes, porque esas competencias cambian el modo de evaluar. Y entonces también los padres tenemos que entenderlo y de ahí también la importancia de ir unidos, porque lo aprendemos, en el colegio lo escuchamos y apoyamos desde casa, pero es que eso se evalúa de manera diferente, ya no es el examen, como no de lo que, o sea, es un poco viéndolo de, o sea, volvemos, supone eso, un cambio global, ¿no? De modo de aprendizaje y de evaluación. Yo he tenido algunas dificultades, un profesor se le ocurrió que qué manera de, ahora que estamos confinados, ¿no? En bachillerato y tal, pues qué mejor manera de animar un poco a los chicos que explicar la Guerra Fría a través de canciones. Entonces, en una página, es que como tuve una queja de la familia, pues fue, porque claro, el padre estaba, en este caso fue el padre, estaba muy enfadado porque su hijo se le había tirado no sé cuántos días y estaba todo el rato ahí escuchando canciones y no sé qué y tal. El hombre decía, bueno, ¿y esto qué es? Pues era de Pink Floyd, era de Sting. Eran canciones, claro, el profesor me lo justificó y me pareció muy bien, ¿no? O sea, me pareció una idea estupenda del libro, ¿no? Pues lo que hacía era que todas las referencias que había en la canción, el chaval tenía que buscar, no aprendérselas de memoria. Claro, ¿no? Pero buscaba... Trabajar, combinar con aquello y al final dar un significado al mensaje de la canción. Claro, el hombre pues pensaba que su hijo es que no... Y son los exámenes estaba ya... ahí... Estaba peleado con la música. Claro, estaba en Spotify, enganchado a Spotify y con el rap. Total. Claro. Nos hemos pasado de tiempo, pero es que esta charla, la verdad es que creo que es un poco, o sea, nos gusta a todos demasiado. Tenemos una última pregunta y salvo que alguien tenga ganas de preguntar, invito a todos los asistentes. Es una pregunta para Maite. ¿Qué opinión tienes sobre la teleasistencia y los telecuidados para los mayores? ¿Están preparados para esto? Yo tengo la mejor de las opiniones sobre la teleasistencia, pero siempre que ubiquemos esto como una herramienta que, por ejemplo, ofrece muchísima seguridad a las personas, que esto es muy importante, ¿no? Cuando se empezó a instalar teleasistencia de manera generalizada, años, pues casi ya 20 años, pues es muy curioso porque prácticamente la mitad de las llamadas que se producían eran solo para saber si del otro lado de la línea había alguien, ¿no? Y esto creo que es un indicador muy interesante porque, claro, no olvidemos que tenemos más de 2 millones de personas mayores que viven solas. Por lo tanto, yo tengo el mejor concepto de la teleasistencia porque no solamente ha demostrado ser muy útil ahí, sino que todo el desarrollo tecnológico en este momento pues está acercando a la teleasistencia como una herramienta excelente
de comunicación y de provisión de servicios, por ejemplo, de servicios sanitarios, ¿no? De consulta online, de recuerdo de medicación, de un montón de cosas. ¿Es lo único? Obviamente no, obviamente no, pero la tecnología es una enorme herramienta de apoyo para personas que necesitan ayuda, sobre todo. Para todos los demás, en este momento vemos que es imprescindible, pero para estas personas sí. Y la pena es que todavía hay generaciones que de alguna manera como que se han bajado, ¿no? de ese mundo, ¿no? A mí me da mucha pena la gente de mi edad, ¿no? que te dice ya no, yo de esto no, porque esto es un rollo, esto yo no sé, tal, cuando en los próximos 10 años las personas mayores vamos a vivir en un porcentaje alto a depender en un porcentaje alto de la tecnología, ¿no? Y no digamos nada de las TICs, ¿no? Cuando nuestros hijos y nuestros nietos van a estar a 10.000 kilómetros de distancia y que, bueno, pues ya estamos viendo que esto no es la gripe del 18. Quiero decir, con esto, ¿no? Que podemos vernos, podemos hablar, es verdad, carencial, ¿no? Un poco triste a veces, pero por lo menos estamos aquí. Sin esto no sería posible. Así que hay que apostar por eso. Totalmente. Pues quedáis todos emplazados a nuestro siguiente debate sobre conciliación que estamos organizando, en el que queremos dar cabida a otras voces sobre este tema, iguales que las vuestras, que han sido súper interesantes, no siempre quizá alentadoras, pero muy interesantes. Entonces quedáis emplazados al siguiente debate. Nosotros somos profesionales, también queremos dar la voz a las empresas y a otros colectivos, con lo cual contamos con todos vosotros para esta segunda ronda, seguramente ya en julio, pero os agradecemos como asociación, en nombre de todos los asociados, vuestro tiempo, vuestra opinión, vuestros conocimientos, y yo como persona, madre, hija, iba a decir abuela, no, pero yo personalmente os lo agradezco también muchísimo, porque parte de mi trabajo es poner temas en la agenda política y que los políticos le presten la atención que necesitan de la manera correcta, que no siempre tiene que ser la manera que los políticos piensan que tiene que ser, es más, casi nunca, por desgracia, sino que la sociedad tiene aquí que llevar la delantera precisamente para lo que se ha comentado antes, no ideologizar la cuestión. Entonces, eso es lo que queremos con esto, con lo cual estamos como APRI a vuestra disposición, y creo que todos y cada uno de los profesionales que la integramos a vuestra disposición para elevar este tema en la agenda política, porque con COVID o sin COVID es fundamental. Es fundamental. Que ahora ha habido un catalizador que nos ha hecho avanzar a lo mejor 20 años, bien, aprovechémoslo y subámonoslo la cresta de la ola. Así que muchas gracias y quedáis emplazados para el siguiente, recibiréis todas la convocatoria, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. A vosotros, de verdad. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Un saludo. Un abrazo. Un abrazo.